Ok, entonces recordemos que los polinomios de Taylor son funciones polinomiales que nos van a ayudar a aproximar otro tipo de funciones, pero alrededor de un valor específico, ¿verdad? Que era el centro. Y bueno, ahí estaba la fórmula, ¿verdad? Tanto el polinomio de Taylor como el de Maclaurin. Los polinomios conocidos, que dijimos que también se puede agregar el binomial por acá. Y ya luego tenemos los teoremas de linealidad, sustitución, derivación e integración, que es lo que habíamos visto la clase pasada. Para hoy tenían que haber visto ya lo que es la fórmula de Taylor con resto y la aproximación del error. Entonces, aquí es importante recalcar la definición de resto, que va a estar dada por la diferencia entre el valor real de la imagen de la función menos el valor aproximado con cierto polinomio de Taylor. Esa diferencia va a ser conocida como resto. Luego es importante tomar en cuenta el vecindario. Es importante porque siempre vamos a estar trabajando con un cita alrededor de un vecindario. Y nada más aquí recalcar que siempre esto no necesariamente tiene que estar ordenado, ¿verdad? Puede ser que estén desordenados porque a veces incluso tenemos una variable, entonces nada más tomar eso en cuenta. Y vamos a tener que la fórmula del resto siempre es, si yo estoy calculando el polinomio de Taylor de grado n, entonces mi resto va a estar dado por la función derivada n más 1 veces. Vean que lo estoy derivando de un grado más, evaluado en teta o zeta o cualquier letra griega, ¿verdad? Y luego multiplicado por x menos el centro a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y siempre con teta de un vecindario que va del centro a la variable x. Y esto es lo que vamos a conocer como el resto de Lagrange. Entonces vean que ya un polinomio de Taylor se va a ver como su respectivo polinomio más el resto, que es de un orden superior. Aquí se ve. Y el de Maclaurin es el mismo, pero pues centrado en cero, ¿verdad? Tenemos el test de la enésima derivada que nos dice que si yo tengo una función y me pongo a derivarla y evalúo en el centro, entonces, bueno, en el centro no, en realidad en cualquier punto, un punto A, si yo me pongo a ver cuál es el primer elemento que es distinto de cero, o sea, cuál es la primera derivada, que cuando yo la evalúo en ese valor A es distinta de cero, me tengo que fijar en el orden. Entonces, si ese orden es par, en ese punto A yo tengo un punto crítico. Si el valor de la enésima derivada, bueno, de la derivada que está dando distinto de cero es negativa, va a ser un máximo, y si es positiva hay un mínimo, y si más bien este orden es impar, entonces hay un punto de inflexión en A. Luego tenemos ya que al resto yo le puedo aplicar sustitución, derivación e integración, igual que el polinomio. Entonces, si yo tengo una función cuyo polinomio de Taylor está dado por esto, yo puedo venir y sustituir por una función, la cual puede ser lineal o tener un grado mayor a 1, ¿verdad? Que recuerden que es este S. Entonces, mi nuevo polinomio de Taylor quedaba de grado n por S, y el resto, entonces obviamente también tengo que ir a aplicarle la sustitución. Y por ende, es muy importante recalcar que vamos a tener que aplicar esa sustitución al vecindario, porque el vecindario siempre era un valor central, coma y una preimagen. Y obviamente si hago una sustitución, aquí tengo que poner pues la forma que va a tener mis preimágenes. Luego también puedo derivar el resto, no hay ningún problema, igual que el polinomio, y también puedo integrar.
Y por último teníamos respecto al error de aproximación. Básicamente lo importante aquí es recalcar que el error es igual al valor absoluto del resto, es decir, es el valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el valor aproximado de una imagen. Entonces vean que obviamente puedo aquí separar, bueno, utilizar la definición del resto y separarlo en productos de valores absolutos, y el n más 1 factorial, pues eso no ocupa el valor absoluto porque siempre es positivo. Entonces el error tiene esta forma. El resto es sin valor absoluto, el error es con valor absoluto. Y básicamente eso es lo que tenían que haber estudiado para hoy. No sé si con la teoría todos tienen todo bastante claro. Si tienen alguna duda. Yo sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar con la práctica que estábamos la vez pasada. Habíamos quedado en la 9, entonces hoy vamos por la 10. Me dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al resto de Lagrange asociado al polinomio de Taylor de orden 2 para la función f de x igual al logaritmo natural de 2x más 1 alrededor de x igual a 1? Entonces, si nos están solicitando el resto de Lagrange asociado al polinomio de orden 2, ¿cuántas veces voy a tener que derivar para encontrar el resto? 2. Para Tres. encontrar el polinomio, 2. Es Pero exacto, para el resto ocupamos una más. Entonces vamos a ir a derivar 3 veces. Entonces, la primera derivada, la derivada de un logaritmo es 1 entre su argumento, pero por regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, que sería 2. Entonces esto lo voy a expresar como 2 por 2x más 1 a la menos 1. Ahora la segunda derivada es igual a, y tendría la constante por bajo el exponente, y me queda ahora de grado a la menos 2 por la derivada de lo de dentro, que es 2. Es decir, me queda menos 4 por 2x más 1 a la menos 2. Y la tercera derivada sería entonces igual a la constante por bajo el exponente, 2x más 1 a la menos 3 por la derivada de lo de adentro. Menos por menos es más, y 16, porque es 4 por 2 por 2, de 2x más 1 a la menos 3. Entonces, recuerden que el resto de grado 2, en este caso, de grado 2 porque estamos en polinomio de orden 2, ¿verdad? Va a estar dado por la tercera derivada, o sea, la de n más 1, evaluado en zeta, por el x menos el centro a la 3 sobre 3 factorial. Entonces, en este caso va a ser igual a la tercera derivada evaluada en zeta, que sería esto. De paso, como este es exponente negativo, lo voy a pasar al denominador. Me queda 2 zeta más 1 a la 3 por el x. ¿Y quién es el centro? 1. Entonces x menos 1 a la 3 sobre 3 factorial. Y listo, ¿verdad? Eso sí, siempre determinando en qué vecindario me encuentro, ¿verdad? Que en este caso es el centro, coma, y pues una preimagen que en este caso es x. Un valor x ahí cualquiera, ¿verdad? Siempre y cuando está alrededor de 1. Así que en este caso tendríamos que la C.
¿Estamos claros con esa definición? Sí, profe. Ok. Ahora vamos con la 11. Dice, considere la siguiente expresión. Tenemos que f de y es igual a 1 más y a la 3 más y a la 6 más y a la 9 más y a la 12 sobre cita más 1 a la 5 con cita que pertenece al vecindario de 0 a y, y a la 3. Me dicen, ¿cuál es el orden del polinomio de Maclaurin de la función f de x? Ok, vean que aquí dice f de x. Esto parece que lo que nos están solicitando es ir a buscar el orden del polinomio de Maclaurin elemental con el cual llegamos aquí. Entonces, aquí alguien puede ver qué fue lo que pasó. O sea, qué teorema se utilizó para llegar a ese que me están dando. Sustitución. Sustitución. Ajá, ¿de qué? O sea, ¿cuál fue la sustitución que se hizo ahí? Y igual a algo, ¿no? Pero ¿dónde podemos ver eso muy claro? Que lo dije hace unos minutos cuando leímos la teoría. Aquí, ¿dónde es que vemos claro cuál fue la sustitución? En el vecindario. Correcto. Entonces, ¿cuál es? X igual ya a la 3. O sea, aquí podemos ver que la sustitución usada fue x igual a y a la 3. Entonces, recuerden que si mi sustitución es y a la 3, ese 3 representa a mi s, ¿cierto? Ahora, si ustedes observan, esto es el polinomio de Taylor y esto es el resto. ¿Polinomio de Taylor de qué grado es acá? 9. 9. Pero este es el polinomio ya con una sustitución, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan que es grado n por s? Si s es 3 y n por s es 9, entonces, ¿cuánto es n? 3. Y listo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es que ustedes se den cuenta que si yo me pongo a analizar este de acá, ¿verdad? Di originalmente, ¿cuál era? El f de x. 1 más. Si aquí yo tengo y a la 3 es porque había un x, ¿cierto? Si tengo un y a la 6 es porque había un x a la 2. Y si tengo un y a la 9 es porque había un x a la 3. Entonces ahí se ve que el original era de grado 3. Porque lo que pasó fue que hicieron esto. Entonces, de cualquiera de las dos formas que lo piensen, pues siempre van a obtener que el de la original es 3. ¿Verdad? Aquí se ve que es grado 3. Y aquí también. ¿Estamos claros con eso? Que lo fundamental es ir a ver aquí la sustitución. Sí. Ahora, si le hubieran preguntado el orden de f de y ahí sí sería 9, ¿verdad? Porque sería pues la que me están dando. Muy bien. Me dicen, ¿cuál de los siguientes valores acota superiormente el resto de Lagrange asociado a la función e a la 3x si se aproxima e a la 3 por 0.23 con el polinomio de Maclaurin de orden 5?
Ok, y aquí les están pidiendo una cota para el resto de Lagrange asociado a esa función, pero tomando en cuenta que es de orden 5, el polinomio de Maclaurin. Entonces veamos, primero que todo, aquí, orden 5 me está dando el n. ¿Cuál es el centro? 0,23. Ese no no, sería el 0,23. centro, sería el... ¿Quién es ese? El valor de X. Entonces ya tenemos los 3 detalles ahí importantes. Ahora, si yo estoy en orden 5 para calcular el resto, ¿cuál derivada ocupo? La sexta. 6. Exactamente, entonces vamos a ir a derivar aquí 6 veces. Primer derivada, es una exponencial ella misma, pero por la derivada de lo de arriba, que es 3. Segunda, mantengo la constante y derivo la función, pero ya sabemos que por regla de la cadena sale otro 3, entonces queda la 2. Tercer derivada, 3 a la 2 lo dejamos ahí, por e a la 3x, pero sale otro 3, entonces 3 a la 3. ¿Cuál sería entonces la sexta derivada? 3 a la 6 por e a la 3x. Exactamente. Ok, perfecto, ya tenemos entonces la función. Entonces vean que obviamente la sexta derivada evaluada en cita va a ser 3 a la 6 por e a la 3 cita, ¿verdad? Voy a poner ahí una vez. Entonces, el resto de orden 5 de x va a estar dado por esa función y multiplicado por ¿qué? Por x a la 6. Sobre, Entre 6 factorial. exactamente. Es esto de aquí entonces. Ahora me piden ir a acotar por arriba. ¿Eso qué significa? Que yo quiero ver cuál es el valor más grande que puede tomar este resto. Cabe resaltar aquí que estamos con cita en el vecindario de 0 hasta x. Ok, entonces, primero que todo, aquí es importante decir que estamos en el resto de 0.23, ¿verdad? Porque es el valor de x que estamos trabajando. Entonces, 0.23 a la 6 sobre 6 factorial con el cita que va del 0 al 0.23. Ahora sí, esto yo lo quiero acotar, o sea, quiero decir, esto es menor o igual. Y vean que ahí, ¿cuál es el único parámetro que está quedando? O sea, ¿cuál es el valor ahí que no estamos seguros de cuál es? Cita. Ajá. Pero vean que cita tiene que ser un valor entre 0 y 0.23. Entonces la pregunta es, ¿cuál cita tengo que poner aquí para que esta expresión, que es el resto, tome el valor más grande? ¿Qué me sirve? ¿0 o 0.23? 0.23. Correcto. Y entonces yo ya acoté el error. Ya eso es una cota superior. O sea, este resto, bueno, el error no, ¿verdad? El resto siempre va a ser menor o igual a este valor, porque este es el resto más grande que podríamos llegar a tener en este vecindario. Entonces, ya esto debería ser una posibilidad. Ahora, si ustedes observan, pues no está. Entonces, pareciera que este de aquí se puede hacer algo. ¿Qué pasa si metemos en la calculadora e a la 3 por 0.23? ¿Cuánto dará eso?
1,99, 37, 15, 53. Y ahí, ¿verdad? Más continuará. Entonces, esto es casi. 2. Ajá, entonces ven que ahí está ahora sí la respuesta por ahí. Porque a ese lo vamos a sustituir por 2. Simplemente ahí se está redondeando, ¿verdad? Listo. Entonces ya tenemos una cota del error pues bastante correcta. Que eso sería esta de acá, ¿verdad? Pero obviamente pudieron haberla dejado aquí, ¿verdad? Solo que se quiso ahí poner esto un poco más bonito. ¿Estamos claros con la idea de acotar superiormente un resto? Sí. Ok. Profe, Ujú. siempre la cota va a ser superior. Pues digamos que lo lógico es que ustedes le digan cuál va a ser el valor más grande en el cual la aproximación está fallando, ¿verdad? Pero pues podría ser que también le pregunten una inferior. Pero digamos, si solo le dicen que la cote, uno entendería que la idea es que sea superior, ¿verdad? Pero sí, podría ser que le pidan también la inferior, porque sería como cuál es el error mínimo, ¿verdad? Solo que en este contexto suele ser más relevante encontrar más bien el máximo valor que puede tomar la diferencia, ¿verdad? Entre el valor real y el aproximado. Ok, gracias. Ok, vamos con este 13. Me están diciendo que considere el polinomio de Taylor asociado a esta función y que determine si en x igual a 0 se alcanza un punto crítico o un punto de inflexión. ¿Qué vamos a estar utilizando acá? ¿Qué teoremita? No es que hay que como derivar varias veces saber hasta qué punto cambia distinto de 0. Exactamente. O sea, ocupamos las derivadas evaluadas en 0, pero ven que me están dando un polinomio de Taylor. Ese polinomio de Taylor, ¿dónde está centrado? En 0. Uh-huh. Eso se ve porque aquí tengo la x solita, ¿verdad? No hay x menos algo. O sea, es x a la 2, x a la 3. Entonces, ven que aquí yo puedo observar cuáles son las derivadas. Porque el polinomio de Taylor, bueno, de Maclaurin en este caso siempre es la función evaluada en 0 más la primera derivada evaluada en 0 por x más la segunda derivada evaluada en 0 por x a la 2 sobre 2 factorial más la tercera derivada evaluada en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, aquí les están diciendo que f de x es igual a 1, que a quién corresponde. A la función inicial. Uh-huh. Luego viene menos 2x a la 2 sobre 3. ¿Cuál sería esa? La primera derivada. Vean el grado. La segunda derivada. Sí. Entonces, ¿qué pasó con la primera? Dio 0. Dio 0. Uh-huh. Y esta sería entonces la primera que no da 0, ¿cierto? O sea, tenemos que la segunda derivada sobre 2 es igual a menos 2 tercios. Eso significa que esta segunda derivada me está dando menos 4 tercios. Ven que es la primera que no es 0 porque claramente esta me dio 0. Y la primera, en este caso, de la función como tal no entraba.
Entonces, la primera derivada me dio 0. La segunda derivada ya no me dio 0. De hecho, aquí ya tengo el valor. Entonces, ¿eso qué significa? Que ¿cuál fue el n que encontramos? Menos 4/3. 2. Ok, 2, exactamente. O sea, menos 4/3 es la segunda derivada. Eso significa que la segunda derivada es negativa, ¿verdad? Entonces, si la segunda derivada evaluada en 0 es negativa y el n es par, ¿qué nos dice el teorema? No es como que hay un máximo local o algo así. Ajá, eso mismo. Por el test de la enésima derivada se alcanza un máximo local en x igual 0. Y bueno, por si acaso lo voy a poner aquí para que lo vean, se acuerden. Profe, ¿Sí? n es 2 porque es la segunda derivada, es. Sí, correcto. Es la primera derivada que encontramos que es distinta de 0. Pero como la primera era 0, el n que vamos a estar tomando es el 2, porque fue la primera que no es 0. Entonces sí, Ok. es el orden de esa derivada, que es 2. Y como es par y negativa, como me dice aquí la teoría, es par el n y ella es negativa, entonces se alcanza un máximo local. ¿Estamos claros con esta? Sí. Ok. Vamos con la 14, dice determina el resto de Lagrange asociado al polinomio de Taylor de grado 4 para la función seno de x alrededor de pi cuartos. Entonces, si estoy en polinomio de Taylor de grado 4, ¿qué vamos a ir a hacer? Quinta derivada. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Si f de x es seno, ¿cuál es la primera derivada? Coseno. Segunda derivada. Menos seno. Uh-huh. Tercera derivada. Menos coseno. Menos coseno. Uh-huh. Sí. La quinta, no, la cuarta voy, ¿verdad? Cuarta derivada. Seno. Uh-huh. Y la quinta, Coseno. coseno. Y esa es la que ocupábamos, ¿verdad? Porque estamos en grado 4. Entonces, y volvemos a lo mismo, es por definición. ¿Quién sería este resto? Coseno de cita. Uh-huh. Por x menos el pi sextos a la 5 entre 5 factorial. Exactamente. ¿Y con cita? ¿El vecindario de dónde? De pi sextos a x, ¿verdad? Correcto. Y listo. Eso era lo que nos estaban solicitando, ¿verdad? Ok. Ok, tenemos esta 15 que dice que si yo tengo que el valor absoluto de la cuarta derivada de x es menor o igual a 10 para cualquier x, luego me dan que p de x es el polinomio de Taylor de grado 3 de la función f de x con centro en 1.
usando la cota del error cometido, se sabe que el valor absoluto de f de 1/2 menos el polinomio evaluado en 1/2 es menor o igual que b. Me piden determinar el valor de b. ¿Quién es ese b? ¿Cómo se llamaría él? El épsilon que llamamos. Casi, porque el épsilon más bien sería este, ¿cierto? Profe, Que es el valor absoluto de la función original menos el valor aproximado. Ajá, no es como la cota superior. exactamente. El b es la cota del error. Muy bien. Entonces, ya identificaron el error y ya identificaron que lo que van a ir a buscar es la cota. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Calcular el error y por ende acotarlo. Entonces, si estamos en grado 3 y centro x igual 1, ¿qué ocupamos ahí? O bueno, tal vez no ocupamos nada en específico porque no sabemos la función, pero sí vamos a ir a calcular lo que acabo de decir que sería el resto primero, ¿verdad? Y con él el épsilon, que es el error. Entonces, recordemos que el error es el resto, en este caso de grado 3, y eso está en valor absoluto, lo cual va a ser igual a lo que me dijeron que sería el f de 1/2 menos p de 1/2. Entonces, bueno, incluso esto lo voy a poner al revés, porque si no ahí como que me desordeno. Ustedes identificaron que es este, que por cierto, ¿en qué valor de x estamos trabajando? En 1. En 1. No, ese es el centro. En 1/2. Exactamente. Porque es donde están evaluando la función y viendo cuál es la diferencia, ¿verdad? O sea, es aquí donde se ve quién es x. Ok, entonces, por definición, ¿quién es ese resto? La derivada de orden, ¿qué? 4. Evaluado en zeta por Por el x menos 1 a la 4, entre 4 factorial. Y bueno, ya sabemos que esto lo podemos separar, ¿verdad? Esto es igual a, vamos a separar la cuarta derivada de zeta en valor absoluto por el valor absoluto de x menos 1 a la 4 sobre 4 factorial, que bueno, eso ya no ocupa el valor absoluto porque siempre es positivo. Ahora, bueno, ahora que lo pienso de nuevo, lo voy a pasar para acá, para ver si nos queda todo en el mismo página. Ok, ahora estamos en el x igual a 1/2, ¿verdad? Entonces, eso significa que el error, que en este caso sería el resto, pero para el 1/2, está dado por la cuarta derivada, zeta, por el valor absoluto de 1/2 menos 1, todo eso a la 4 sobre 4 factorial. Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo yo acotar esto? Con la información que me dan.
Podemos cambiar la cuarta derivada evaluada en cita por un 10. Exactamente, me están diciendo que esto siempre es menor que 10. Entonces, y ahí acotamos esa parte. Bueno, el 1/2 menos 1 termina siendo menos 1/2 en valor absoluto a la 4. Que bueno, eso en realidad va a ser al final 1/2 a la 4. Pero lo voy a poner sobre 4 factorial. Y bueno, en realidad no le voy a poner el valor absoluto porque como está elevado a la 4, yo creo que ya se entiende muy bien que eso siempre es positivo. Entonces, ¿de qué es este valor que acabamos de encontrar? B. Exactamente, ya la cota, ¿verdad? Entonces simplemente ya esto es B, que es lo que estábamos buscando. Y listo. Vamos a escribir por aquí, que es la cota. Cota del error. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Vean que aquí, si no me hubiesen dado esto, yo podía haberlo hecho con el valor del cita, ¿verdad? El detalle es que obviamente me lo tienen que dar porque yo no sé qué forma tiene la cuarta derivada. Entonces, y por eso no había nada que hacer ahí. Pero igual aquí para dejarlo completo vamos a dejar que estamos de el centro a un X. Que obviamente para este caso en particular sería de 1/2, pero de esto no hay forma de saber porque no sabemos quién es la función, no la conocemos. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacer uno más que es de desarrollo. Ok, me dicen, considere la función 1 sobre 1 menos x a la 2 a la 2. Me piden primero verificar que el polinomio Maclaurin generado por f de x de grado 8 corresponde a el 1 más 2x a la 2 más 3x a la 4 más 4x a la 6 más 5x a la 8. Luego B, me dicen, utiliza el polinomio anterior para estimar el valor de la integral que va de 0 a 1/2 de x por f de x. Y luego me piden mostrar que el error R de aproximación de la integral cumple con la desigualdad que es menor o igual a 9.14 por 10 a la menos 4. Entonces, si ustedes observan aquí, vamos a ir a calcular el polinomio de Maclaurin, pero también el resto, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí sería bueno como ir haciendo eso a la vez. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo este polinomio de Maclaurin? ¿Esto se les parece alguna elemental? ¿O no se les parece? Profe, si se hace de diferencia de cuadrados, ¿no se puede acercar a un elemental? Es que el detalle es que si usted hace diferencia de cuadrados, le va a quedar un producto. Y se acuerda que no hay teorema para producto. Yo puedo hacer linealidad con suma, pero con esto acá. Ok. Profe, De que un cambio de quedaría variable. a la 2. Ajá. También por esto, ¿verdad? Que en realidad siempre vamos a ocupar lo mismo que vamos a hacer. Sí, muy bien. Un cambio de variable. Pero hay otra cosa. Porque el cambio de variable, ¿cuál es ahí?
U es igual a menos x al cuadrado. Este de acá, bueno, en realidad va a ser x al cuadrado, pero ¿cuál elemental estaría usando? La primera. Tal vez pongamos los elementales para tenerlo más claro. Ajá, pero ¿qué tiene este diferente con el otro? ¿En qué se Profe. diferencian? Hay Ujú. que hacer como una sustitución y un cambio de variable para poderlo usar. Sí, o sea, el cambio de variable, en este caso es la sustitución igual a x a la 2, ¿verdad? Pero ven que esto no está elevado a la 2. O sea, es elevado a la 2 y yo no puedo hacerlo de ninguna forma. Hay que integrar. Una sustitución. Anda por ahí, pero en realidad va a ser no integrar, sino lo contrario, derivar. Porque estamos en una fracción, ¿verdad? Entonces, más bien para que pase de grado 1 a grado 2 sería derivar. Vamos a ver. Voy a escribirla de esta forma. 1 menos u. Que es el que hay originalmente, ¿verdad? Y bueno, ahí continuará. Y tal vez hagamos el siguiente análisis para ver si de antemano logramos ver cuál va a ser el grado. Ok, si aquí a la cual nosotros queremos llegar con una sustitución de un x a la 2, llegamos a un x a la 8, o sea, grado 8, ¿con cuál vamos a empezar? Si la sustitución es grado 8, ¿cuál ocupo que sea mi n? Si el s 4. es 2. 4. Ajá. Pero tras de todo dijimos que va a haber que derivar. Recuerden que si yo derivo le baja un grado. Entonces, si yo quiero llegar a grado 4, ¿cuál es el grado que tengo que tener originalmente? 5. Voy a ponerlo así como que voy para arriba porque estamos haciendo el análisis como de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces, exacto, este es el grado que yo voy a ocupar. Entonces vamos a poner aquí u a la 3 más u a la 4 más u a la 5 y por ende ocupamos el resto, ¿cierto? ¿El resto de qué grado es? 6. 6. Ajá. Pero entonces hay que ir a ver la forma de ese resto. Entonces vamos a tal vez venirnos por acá. Para el resto, y tenemos que derivar. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, si la función la vamos a escribir como 1 sobre, no mentira. Voy a estar tomando 1 menos u a la menos 1. Ojo que estoy usando esta de aquí, la original de la cual vamos a partir, ¿verdad? Entonces, si esta es f de x, ¿quién es la primera derivada? Por regla de la cadena, bajo el exponente por 1 menos u a la menos 2. Y la derivada de lo de adentro es menos 1, ¿cierto? O sea, en realidad me va a quedar positivo. Me va a quedar 1 menos u a la menos 2. Voy con la segunda derivada. Bajo el menos 2 por 1 menos u a la menos 3. Pero otra vez, por regla de la cadena, la derivada de 1 menos u es menos 1. Entonces, queda positivo. ¿Sí? Luego, la tercera derivada, vean que sería 2 por menos 3 por 1 menos u a la menos 4.
Ven que eso es 3 factorial. Ah, bueno, y por el menos 1. De lo de adentro, ¿verdad? Por menos 1. Que eso entonces va a terminar siendo 3 por 2 por 1, que es 3 factorial, queda positivo porque menos por menos más. 1 menos u a la menos 4. Y ahí como que se va viendo un patrón, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuál va a ser la cuarta? Cuatro factorial y Ujú, por 1 menos u a la menos 5. exacto. Y nosotros andábamos buscando la 6. ¿Verdad? Pero bueno, ya que voy a ponerlas aquí todas. Esta va a quedar 5 factorial por 1 menos u a la menos 6 y por ende la sexta. 6 factorial Ujú, por 1 menos u a la menos 7. correcto. Entonces vean que aquí el resto va a estar dado por la función evaluada en cita. Y luego por el x menos el centro, que aquí el centro era Maclaurin, entonces es 0. Y como es el resto, va a ir a 6 sobre 6 factorial. O sea, aquí esto se va. Y me queda de x a la 6 por 1 menos el cita a la 7, ¿verdad? De hecho, eso creo que lo vamos a mejor pasar por acá para que se quede como más ordenado. El resto es el 6 a la 6 sobre 1 menos el z a la 7 por x a la 6 sobre 6 factorial. Que si simplificamos, ya me queda el que vamos a poner acá. ¿Estamos claros con este resto? Profe, en vez de X no hay que poner 1 menos U. Ah, bueno, U. Sí, perfecto, gracias. Pero solo el U. Porque es mi variable y el centro es 0, ¿verdad? Por ser de Maclaurin. Entonces queda U. Ok. ¿Sí? Ok, ahora ya tenemos la original, de la cual vamos a partir. Ahora sí, dijimos que hay que ir a derivar. Entonces, bueno, en realidad la derivada de esta ya la tenemos, ¿verdad? Del 1 menos, sobre 1 menos u. Pero vamos a derivar todo lo demás. Recuerden que el resto y el polinomio ambos se derivan. Entonces me queda 1 menos u a la menos 2. Que eso es 1 sobre 1 menos u a la 2. Igual a, la derivada de 1 es 0, 1 más 2u más 3u a la 2 más 4u a la 3 más 5u a la 4 más 6u a la 5 sobre 1 menos cita a la 7. Y bueno, vamos a poner aquí que cita pertenece al vecindario de 0 y x, ¿verdad? Muy importante, que no lo puse aquí arriba, pero siempre hay que ponerlo. Y ahora sí, ¿qué sigue? La sustitución que dijimos, ¿verdad? Que va a ser x a la 2, para que ya sea la que andábamos buscando. Bueno, esto no se ve mucho. Voy a hacerlo más grueso. Sustitución que es u igual a x a la 2. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos x a la 2. Toda la 2 es igual a 1 más 2 por x a la 2 más 3 por x a la 4 más 4 por x a la 6 más 5 por x a la 8 más 6 por x a la 10 sobre 1 menos cita a la 7. ¿Y ahora cuál es el vecindario? De X 0 a x al cuadrado. cuadrado. Exacto.
Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces vean que ya demostramos la A, porque vean que ya el polinomio de orden 8 de X está dado por esta expresión de acá. Eso sin el resto, ¿verdad? Pero ya ahí adelantamos un poquito de trabajo. Entonces, por lo tanto, para la parte A, polinomio de Maclaurin de grado 8 para este que me estaban solicitando es este de acá. Muy bien. Ahora, parte B. Utiliza el polinomio anterior para estimar el valor de la integral de 0 medio de x por f de x. Entonces, vamos a ir a estimar eso. Voy a ponerle aquí que esto era la parte A. Y vamos con la parte B. Ven que lo que me piden es la integral de 0 a 1 medio de x por f de x. Pero me piden aproximar. Eso significa que voy a usar el respectivo polinomio que acabamos de encontrar. Ahora, la pregunta es, ¿aquí ocupo poner al resto o no ocupo poner al resto? Si quiero hacer una aproximación. El resto es lo que me hace es la diferencia entre el valor original y el aproximado. Entonces, si me están pidiendo aproximar, pues me están pidiendo hacerlo con el polinomio, ¿verdad? Entonces, por ahora no vamos a usar el resto. Vamos a usar simplemente quién es f de x, que en este caso, en la parte A me decían que era esto. Entonces, aquí esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 medio. Voy a distribuir este x, ¿verdad? Ahí, todo lado. Y me queda x más 2x a la 3 más 3x a la 5 más 4x a la 7 más 5x a la 9 de x. Entonces, cuando yo integro, esto es x a la 2 sobre 2 más 2 por x a la 4 sobre 4 más 3 por x a la 6 sobre 6 más 4 por x a la 8 sobre 8 y más 5 por x a la 10 sobre 10. Eso de 0 medio. Ahí podemos simplificar un poco, ¿verdad? Me van a quedar todos entre un medio. Y de hecho incluso eso hasta se puede sacar a factor común si uno quisiera. Pero bueno, si evaluamos ese un medio, lo podemos sacar a factor común, ¿verdad? No, lo voy a copiar para que quede ahí bien claro. Entonces, esto va a ser, bueno, de hecho, recordemos que esto es una aproximación, entonces lo voy a poner aquí. Y entonces, esto es aproximadamente el 1 medio por, y voy a venir a evaluar aquí todos en 1 medio. Y luego en 0. Pero bueno, eso ya sabemos que va a dar 0. Entonces, la aproximación es meter todo ese valor a la calculadora, que nos va a dar 341 sobre 2048. Entonces, listo. Ya encontramos la parte B, la aproximación. Ahora, en la parte C me dice, muestre que el error de aproximación de la integral cumple con la desigualdad. Aquí es donde entra en juego el resto. Entonces,
Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero con el resto. La integral de 0 a 1/2 de x por el resto. Era grado 8, ¿verdad? Esto. Entonces va a ser la integral de x por, y recuerden que el resto era 6 por x a la 10 sobre 1 menos el zeta a la 7. Así nos había quedado el resto. Sí, 6 por x a la 10 por 1 menos el zeta a la 7. Entonces, y procedemos a integrar esto de 0 a 1/2. 6x a la 11 sobre 1 menos el zeta a la 7 de x. Aquí, ¿quién es constante? ¿6 sobre 1 menos zeta a la 7? Exactamente. Entonces, yo esto lo voy a sacar, ¿verdad? Porque como no depende del x, no es necesario que esté ahí. Entonces voy a integrar 11x a la 11. Bueno, y esto simplemente sobre x a la 12 sobre 12. De 0 a 1/2. Vean que aquí, si yo estoy integrando de 0 a 1/2, está muy bien porque el centro era 0 y el x que estoy usando es el 1/2, ¿verdad? Y bueno, esto es x a la 12 sobre 1 menos zeta a la 7 con un 2 acá, de 0 a 1/2. Y, línea. Esto es igual. Bueno, esto se me está haciendo muy largo. Me voy a pasar para acá. Y esto sería 1/2 a la 12 sobre 2 por 1 menos el zeta a la 7 menos el 0 a la 12, ¿verdad? Sobre esto. Y entonces esto, vean que se convierte en 1 sobre 2 a la 13 sobre 2 por 1 menos el zeta a la 7. Y esto tiene un 1 abajo. Esto lo hago para que se vea que es medios por medios y extremos por extremos. Es igual a 1 sobre 2 a la 2 a la 13. De hecho, esto es un 12. Ya me estaba adelantando por el 1 menos zeta a la 7. ¿Verdad? Entonces, esto es, eso sí, con el zeta. Estábamos aquí trabajando de 0 a x a la 2, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién es x? Ya para venir a aproximar esto. Un medio. Entonces, esto va a ser menor o igual que ¿qué? Que sustituir zeta por 1/2. Vamos a ver. Ocupamos que esto sea lo más grande posible, ¿cierto? Entonces, aquí ¿qué me conviene poner? ¿El 0 o el 1/2 a la 2, que es 1/4? Un cuarto. Ajá. Porque obviamente es más chiquito el 1 menos 1/4 y como está en el denominador, necesito que lo de abajo sea más pequeño, ¿verdad? Porque si yo más bien hago 1 menos 0, como el denominador más bien sería más grande, de esta expresión se me hace más pequeña, entonces muy bien, en 1/4. Y ya, eso sería lo que estamos buscando, la cota, que eso es igual a, si lo meten en la calculadora, ¿alguien tiene ahí una calculadora para que lo ponga, porfa? Sería 2 sobre 21,87. O en decimal sería 9,14 por 10 a la menos 4. Okay. Sí, a la menos 4. Ajá.
Y eso era lo que me decían originalmente, ¿verdad? En el enunciado. Vamos a ver el enunciado. Entonces, listo, ¿verdad? Y ahí ya tenemos el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Era un poco amplio. Y, profe, eso de acotar lo del error, eso, digamos, siempre se usa, digamos, siempre se usa el cita y siempre se cambia por el valor del vecindario, dependiendo, digamos, si está arriba se usa el más grande, no, mentira, el más pequeñito sería, Ok, sí, siempre es con el cita, pero no hay una regla. No hay una regla que yo le diga, si arriba voy a poner el chiquito y abajo el grande. Eso no. Porque vea que en este caso usamos el grande, ¿verdad? Pero es porque ocupamos que esto fuera más chiquitito. Entonces siempre tienen que analizar el valor que les van a quedar aquí y ver cuál les hace esta expresión más grande para acotar para arriba. Ok, listo, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Nada más aquí recalcarles que en la práctica de la cátedra vienen un montón y son como en esta misma línea, ¿verdad? Entonces intenten hacer ahí todos los ejercicios, porque sí, y esto tiene como sus detallitos, ¿verdad? Siempre el vecindario, ir viendo quién es el X, analizar esta parte. Obviamente este ejercicio, vean todo el análisis que hicimos al inicio para poder ya determinar el grado. Entonces todos esos detallitos es importante que ustedes los manejen muy bien. Y bueno, ya saben que para la próxima seguimos con desarrollos limitados. Si no tienen más preguntas, entonces aquí quedaríamos, muchachos. Que pasen bonita tarde. Profe, una pregunta. ¿Esta clase usted la sube ahora más tarde o mañana? Ahorita lo que me dure aquí cargando la grabación y pues subiéndola. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Profe, una pregunta, no sé si usted lo dijo al inicio de la clase, es que entró un poquito tarde, pero ¿cuándo dan el resultado de los quizzes? ¿Alguna otra duda? Profe, en ese último, en la parte C, es que en los solucionarios de la cátedra vienen, cuando aplican la integral del resto, ponen valor absoluto, eso hace falta. Eso es porque utilizan el error, ¿verdad? Y como están acotando, pues sí, estaría bien. Solo que aquí, si usted lo observa, en realidad aquí eso nos estaría dando igual, ¿verdad? Porque vea que los valores que tenemos aquí, en los intervalos que estamos trabajando, esto siempre es positivo. Ok, gracias. Porque el detalle es que si la diferencia fuese negativa, ahí como que ya causa un problema, ¿verdad? Entonces sí, lo ideal siempre es poner valor absoluto. Pero sí, si ustedes ven que ya la expresión es positiva por sí misma en el intervalo en el que estamos trabajando, ya se sobreentiende. Pero sí, por comodidad o por tal vez acostumbrarse, estaría bueno que le pongan siempre el valor absoluto. ¿Alguna otra pregunta? Para la próxima clase, ¿cuáles videos hay que ver? Los de desarrollo limitado. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces en eso quedamos, muchachos. Que pasen bonita tarde y que les rinda el fin de semana. Gracias, Buenas profe. tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Chao. Gracias, profe.